Dios te bendiga. Seguimos leyendo la Escritura y en este tiempo seguimos leyendo las cartas paulinas que tanta bendición nos han causado. Bueno, en esta ocasión iniciamos con la segunda carta a los tesalonicenses. Ya leímos la primera carta a los tesalonicenses. Quiero animarte a que sigamos leyendo esta segunda carta, de la cual son solamente 3 capítulos. Quiero darte algunos datos para motivarte a que podamos leer la Escritura y de la misma manera para que podamos también aprender, saber de qué se trata desde que inicia. Lo primero que hablamos es del autor. El autor o los autores de esta segunda carta a los tesalonicenses son al igual que la primera, es decir, la primera y segunda carta a los tesalonicenses empieza de la siguiente manera. Los primeros versículos de ambas cartas dicen lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, esta carta está escrita por Pablo, el cual se encuentra juntamente con Silvano, que en el libro de los Hechos aparece como Silas, y Timoteo. Esta carta fue escrita un poco tiempo después de la primera carta a los tesalonicenses. Se cree que hay una diferencia solamente de algunos meses entre la primera y esta segunda carta. Es decir, ya que Pablo, Silvano y Timoteo estaban juntos en Corinto, se cree que fue escrita en el año 50 o a principios del año 51. Y quiero darte algunos propósitos por los cuales fue escrita esta carta. Es maravilloso cuando nosotros leemos y entendemos por qué fueron escritas las cartas, para que nosotros podamos extraer de ella lo que se escribió y seamos bendecidos con ello. El primer propósito al escribir esta carta es que el apóstol alaba por la fe, el amor y la paciencia de los tesalonicenses. El capítulo 1 y versículo 3 dice de la siguiente manera: Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Es decir, Pablo les alaba, les bendice, les reconoce la perseverancia que están teniendo ellos, aún en medio de la persecución, en medio de la aflicción que estaban viviendo, ellos se mantenían firmes. Ese es el primer propósito. Les reconoce la perseverancia, la fidelidad que tenían, aún en medio de la persecución. Un segundo propósito es que el apóstol les escribe a ellos para animarle que hay un Dios justo y que dará a cada quien su pago. El capítulo 1 y versículo 5 dice: y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Versículo 16: en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y el 17 dice: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Es decir, como un segundo propósito, Él les alienta para que ellos sigan firmes, que Dios en su momento, cuando Jesús venga, Él dice que les dará su pago a cada uno. Aquellos que les persiguen, les dará su merecido, dice aquí el apóstol, pero a ellos también les brindará su descanso. Dios es un Dios justo y dará a cada uno el pago justo que merecemos. Un tercer propósito, el apóstol Pablo recuerda que él sigue orando por ellos. Él juntamente con sus colaboradores seguía orando por ellos. En el capítulo 1 y versículo 11 dice: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Así como que les dice: miren, no están solos. Quizá por una u otra razón no estamos juntos, pero nosotros seguimos orando por ustedes. Y un cuarto propósito que tenemos aquí, creo que es uno de los propósitos principales por los cuales el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses, es el error doctrinal en cuanto a la venida de Cristo. Al escribir el apóstol Pablo en su primera carta, uno de los temas principales es la venida de Jesucristo o el arrebatamiento. Y ellos ahí, al recibir esta doctrina, toman alguna mala enseñanza, tienen algunos errores doctrinales que, lejos de hacerles bien, algunos les empiezan a hacer mal. Y mira lo que dice el capítulo 2 y versículo número 1. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día
en que el Señor Jesús volverá. Él les está diciendo en esta parte, no se dejen confundir, porque algunos decían, Jesucristo ya vino, es más, ya estamos viviendo la gran tribulación. Y Pablo les dice a ellos la siguiente manera, versículo 2, no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten si alguien asegura, escucha, que ya llegó el día que el Señor Jesús volverá. Y mira hasta dónde habían llegado. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. Es decir, a través de toda la historia ha habido personas que dicen Dios me dijo, Dios me mostró, y otras versiones dicen, algunos han dicho que tuvieron una revelación de que Jesús ya vino. Era tanto así que la Escritura nos da a entender que los tesalonicenses estaban circulando una carta aparentemente enviada por Pablo, la cual obviamente era falsa, en la cual Pablo decía, miren, Jesús ya vino, están en la gran tribulación, y había un desorden en cuanto a ello. Y es entonces cuando Pablo les explica que las cosas no son así. Versículo 3, no permitan que nadie los engañe, ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Entonces Pablo les enseña que tienen que venir una serie de acontecimientos para que el día del Señor venga, para que el arrebatamiento se lleve a cabo. Él les dice, miren, no se espanten, aún no ha venido el Señor, aún no estamos en la gran tribulación. A través de estos tiempos y de los siglos, después de que se escribe esta enseñanza o esta doctrina, ha habido tanta gente que ha profetizado una fecha de que Jesús vendrá tal día, tal situación, y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que saber que el día y la hora nadie la sabe, solamente el Señor. Pero después de 2000 años que han corrido de que se escribe esta carta, nosotros tenemos que ser entendidos y saber también que hay muchos acontecimientos que ya se han cumplido. La venida del Señor está más cerca cada día y nosotros tenemos que vivir esperando al Señor. Pablo les dice que tienen que venir ciertos acontecimientos para que la venida del Señor se lleve a cabo en el caso de ellos. Pero nosotros tenemos que esperar a Jesús en nuestro tiempo. Hay muchas cosas que ya se han cumplido y que nosotros tenemos que estar listos. Un quinto propósito, el apóstol les anima a perseverar en la doctrina que habían recibido. En el capítulo 2 y versículo 15, mira qué maravilloso versículo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo les anima a ellos a que sigan esa enseñanza, esa doctrina que se les había enseñado desde el principio, sea por carta o sea por enseñanza personal que ellos habían tenido con él. Y eso es algo que nosotros tenemos que vivir, que perseverar, que nuestra doctrina sea cuidada, sea guardada, que tenga un fundamento bíblico en lo que nosotros hemos creído. Qué bueno que de alguna manera hay hombres, hay mujeres de Dios, pero tenemos que aprender a ser guiados por la palabra y que aún lo que se nos habla aquí o allá debe de tener un fundamento en la palabra. Qué bueno que hay gente que tiene revelaciones y todo ello, pero siempre yo cuestiono esas revelaciones y digo, ¿y dónde tiene un fundamento bíblico? Porque si no hay un fundamento bíblico, no importa que nos digan, que nos mostraron, que vieron, no. La palabra es nuestra guía antes que todas las cosas. El propósito número 6, el apóstol le pide a los tesalonicenses que oren por ellos y porque la palabra sea predicada. En el capítulo 3 y versículo 1 dice, finalmente, amados, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Pablo les pide a ellos que oren por él, que oren por su equipo, que oren por sus colaboradores, para que donde ellos estuvieran, la palabra tuviera un cumplimiento, llegara y fuera predicada, tuviera un efecto. Y el último propósito que encontramos, o el propósito número 7, es una exhortación a una conducta ordenada en cuanto al estilo de vida, y sobre todo en la ociosidad. El apóstol Pablo les recuerda cómo vivía cuando él estuvo con ellos, porque pareciera que a muchos de los tesalonicenses ahora estaban tan ocupados aparentemente esperando al Señor que ya no querían trabajar,
ya no querían hacer nada. Y es donde Pablo les habla, les anima, les explica a ellos que tienen que trabajar, porque él lo hacía también. Y de ahí aquel versículo tan conocido en el capítulo número 3 y versículo 10, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, Pablo les anima a que lleven una vida en santidad, pero que también sean gente que trabaja, que no sean ociosos. Y el apóstol Pablo termina deseándoles paz al finalizar su carta. Y en el versículo 17, él les escribe un saludo de su propia mano, ya que generalmente el apóstol Pablo no escribía él las cartas. Tenía a alguien que estaba escribiendo y solamente él estaba dictando, como si tuviera una especie de secretario que mientras Pablo dictaba, aquel escribía. Pero al finalizar las cartas, las cuales escribían a mano, Pablo al final, él escribía de su propia mano para que se mostrara que esa carta era auténtica. Como ya vimos en el capítulo número 2, andaba una carta entre los tesalonicenses, la cual se decía que era de Pablo, pero carecía del puño, de la letra del apóstol Pablo. Por eso él en la mayoría de sus cartas dice: termino con mi saludo de mi propia mano, de mi propio puño, porque era como un sello de autenticidad que le ponía a sus cartas. Y termina diciendo en el capítulo 3 y versículo 18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De esto trata la segunda carta a los tesalonicenses. Son 3 capítulos que nos enriquecen bastante. Creo que uno de los temas principales es el arrebatamiento, la venida del Señor en estas cartas, y tenemos que aprender mucho de ellos. Nuestra doctrina está basada en estas cartas en cuanto al arrebatamiento. Por lo tanto, yo te invito a meditarlas en otra versión. Siéntate con tus familiares, siéntense en familia, en algún momento en la sala, en el comedor, que podamos meditar y que podamos exponer nuestras dudas aún en familia. Y si en algún momento surgiera una duda que nos queda ahí, preguntársela a alguno de nuestros líderes, a nuestros pastores, para que podamos descansar en la palabra. No hay mejor vida que esté fundada y edificada en la palabra de Dios. No en creencias, no en ideas, sino la palabra que ha sido escrita para nosotros. Así que yo te animo que sigamos en la lectura de estas cartas y no te pierdas esta segunda carta a los tesalonicenses. Dios te bendiga.